Shalom y bendiciones. Un placer estar una vez más compartiendo en nuestro canal de YouTube, Sharia Carlos Montoya, un servidor y amigo que tiene como objetivo ayudar y colaborar en la enseñanza y análisis de las escrituras en este mundo del retorno a la Torah. Bueno, y como casi siempre digo, si te conviene, si entiendes, si te sirve lo que estamos compartiendo, pues tómalo y compártalo. Si crees que no es bueno, porque también tienes derecho a creer que no es bueno, pues entonces déjelo correr. Que el Eterno les continúe bendiciendo, es el deseo de nuestro corazón. Y aquí les traigo un tema: figura y sombra. Una frase de Sharia Paulo, que es muy usada en estos tiempos para decir que no hay que guardar Torah, porque las cosas de la Torah son figura y sombra de lo que habría de venir. Luego vamos a estar hablando un poquitico de este término, figura y sombra. ¿Qué cosa fue lo que quiso decir Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo, Rashaúl, cuando habló de figura y de sombra? ¿Estaría hablando de la Torah o estaría hablando de alguna otra cosa? Bien, allá vamos. Figura y sombra, ¿qué será? Ok, vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 8, y bueno, déjame hacer la salvedad para los hermanos que les gustan los detalles. Pues, ahorita dije que era una expresión de Pablo. Bueno, el problema es que el libro de Hebreos se lo atribuye mucha gente a Pablo, y ya como que nos queda esa costumbre. Bueno, figura y sombra, un término del libro de los Hebreos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 8, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los Shamaín, en los cielos. Y el ministro del santuario, él es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero. Déjame repetir este partido. De ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la Torá. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra, dice la versión que yo tengo. La versión que todo el mundo usa, Reina Valera de 1960, dice figura y sombra. Modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moshe cuando iba a levantar el Mishkan, el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo, y comilla, corchete y todo aquí a la palabra modelo, que se te ha mostrado en el monte. Bien, el problema está aquí en este término que a veces mal usamos para un poco que aminorar el acto, el hecho de la necesidad de guardar Torah. Entonces, algunos estudiosos de la Torah, algunos estudiosos de las Escrituras, decían, esta terminología de figura y sombra que hoy en día se usa mucho para referirse a no guardar Torah, que las cosas de la ley eran figura y sombra, que la ley era figura y sombra, de que no, esas cosas ya no hay que hacerlo porque eran figura y sombra. Nosotros ya no estamos bajo la figura y sombra, ahora nosotros estamos en lo verdadero, lo cual es Yeshua HaMashiach, o bueno, los que dicen esto
no muchos usan el término Yeshua HaMashiach. Lo cierto es que los que usan este texto tratan de enseñar con ánimo, yo creo que un poco también de confundir, porque no puede ser con otro fin, de que cuando tú llegas a donde está Yeshua HaMashiach, cuando tú tienes ya Yeshua HaMashiach en tu corazón entrenado, y ya tú eres un seguidor del Mashiach Yeshua, ya tú no tienes por qué hacer las cosas de la ley, porque eso son figuras y sombras. Ya tú estás en la sustancia, ya tú estás en el caldo bueno, en la sustancia rica que es Mashiach, que es Yeshua. Entonces ya no tienes que hacer Shabbat, no tienes que comer kosher, no tienes que guardar las festividades, no tienes que hacer ciertas cosas de la Torá, porque esos son figuras y sombras. Nosotros estamos en la sustancia, estamos bien. No es eso lo que dice el libro de Hebreos. Lo primero que quiero contar es lo siguiente. ¿A qué se estaba refiriendo el autor del libro de los Hebreos o a los Hebreos? Bueno, lo que se estaba refiriendo era al tabernáculo y al sacerdocio. Al sacerdote, a los sacerdotes, al tabernáculo y a las leyes que regían y gobernaban todo lo concerniente a los sacrificios, a la forma y manera de vestir y de presentarse los sacerdotes, principalmente el sumo sacerdote, no a la Torá. No podemos usar, no permitas más que te usen el texto del libro de Hebreos de figuras y sombras para argumentar un concepto para no tener que guardar Torah, porque no es eso lo que está diciendo el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos. Entonces, yo voy a ponerle aquí qué cosa es lo que significa figura y sombra, y le voy a estar usando otros contrastes. Porque bueno, ya que estamos hablando de sombra, también vamos a hablar de contrastes y de cosas que tienen que ver con estas dos palabras, lo cual en la versión que leí dice modelo y sombra, para que nosotros entendamos un poquitico qué cosa fue lo que quiso decir el autor del libro de los Hebreos. Y tengo que repetir esto de nuevo. No podemos interpretar las escrituras hebreas con una mentalidad griega, romana, gentil. No podemos hacer eso. Algunos maestros insisten en querer interpretar las escrituras que vienen de una mentalidad hebrea, de una mentalidad judía, de un grupo de hombres que practicaban una religión llamada judaísmo, de la cual también participó el Mashiach Yeshua, a una mentalidad hispana, latinoamericana, europea, asiática. No podemos seguir interpretando las escrituras violando el contexto histórico, cultural, literario. No podemos violar este triángulo y pretender olvidar también la intención teológica. ¿Cuál es la intención de por qué el autor de la historia, del texto o del libro que estamos tratando escribió determinada cosa? No podemos seguir usando testigos. Mira, aquí dice en el texto dice esto. Y mira, aquí en el texto dice esto, porque esa forma, esa metodología de interpretación de las escrituras está mal. Bueno, ahí tienen la palabra. La palabra figura viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos así: hupodekma, que significa exhibición para imitación o advertencia. Una figura en la mentalidad de que escribió y en la lengua, vamos a decir, griega, en la cual nosotros tenemos acá,
La palabra figura no es una mala palabra. La palabra figura significa exhibición para imitación. O sea, es la manera de exhibir algo que está imitando a otra cosa. O también puede ser una advertencia. Así que las escrituras de nosotros dice de que el tabernáculo y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio no es más que una advertencia. El traductor o la traducción que nos llegó a nosotros dice figura. Esa fue la forma en que ellos quisieron traducir lo que tradujeron. Pero si tú vas al original griego, tú vas a ver que la palabra figura tiene una gama de interpretaciones, las cuales te pueden dar un panorama, un prisma más abierto de lo que el autor del libro te quiso decir. Entonces, ya podemos decir ya que todo lo cual es una advertencia. Tabernáculo, sacerdote, sumo sacerdote y todos los sacrificios y todo lo que se hacía en el templo es una advertencia. Es lo que dice el original. Así que no tenemos por qué estarnos asombrando. No, es una figura y una sombra. No, nosotros estamos en la luz, en el original. Sí, tú estás en la luz y en el original de que el tabernáculo, los sacerdotes te estaban advirtiendo. Ellos estaban cumpliendo, estaba cumpliendo el propósito por el cual Hashem lo permitió, que era advertirnos. Y recuerda, no está hablando de la Torá, está hablando del sacerdocio. Principalmente del sumo sacerdote, el cual en la advertencia era de la orden de Aarón y en la luz era Yeshua Mashiach según el orden de Melquisedec. Advertencia. Ahora, esto viene de una raíz idiomática que también ya te la debo estar poniendo acá, del griego 5263, que dice exhibir bajo los ojos, ejemplificar. O sea, que todo lo que está diciendo el libro de Hebreo, lo cual nada tiene que ver con la Torá, ni con el no guardar Torá, sino que te está explicando de que todo ese tabernáculo, todo ese sacerdocio, todo el rito completo del sacerdocio, el encendido de las velas, todas las partes del tabernáculo, la forma de vestirse el sumo sacerdote, las formas de oficiar, los sacrificios, todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el tabernáculo era una advertencia que estaba puesta bajo los ojos del pueblo de Israel para advertir o dar un ejemplo de lo que es el Mashiach Yeshua y su representación o su oficio como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es lo que está diciendo el libro hebreo. Ahí no está diciendo no guarden Torah, no hay que guardar Torah. Ahí eso no lo está diciendo eso. Eso no es, hermano. No es eso, hermanito. No es eso. No se deje engañar más usando ese texto. No. Más bien gócese, porque el Señor nos dio una advertencia. Nos dejó una advertencia ahí en las Escrituras. De ahí atrás te viene diciendo. Cuidado. Tengan mucho cuidado. Mire la advertencia que les estoy haciendo. La palabra sombra, porque entonces, no es una sombra, que es como si una sombra fuera algo fantasma. No, eso es un fantasma, es una sombra. No, hermano, no. Profundicen, ahonden ahí, métanse adentro ahí, traduzcan cultura hebrea, intención teológica. La forma escritural, por qué se escribió, cómo se escribió,
cuál es el contenido literario que tiene el texto que te están poniendo ahí. No es leer y decir, mira, aquí dice esto. No, eso no es así. No. Es leer con intención de estudiar, de investigar. Déjame ver si es verdad lo que está diciendo aquí Xavier Montoya. Déjame buscar esto en el original griego. Déjame compararlo con el griego, con las versiones griegas de la Tanakh, del Antiguo Testamento, a ver cómo se ve esto. Es estudiar, hermano. Estudiar, investigar, es muy importante eso. Bien, sombra. La palabra griega aquí es skia, algo así. Significa dos cosas, dice, tinieblas de error o presagio. O sea, la palabra sombra la palabra sombra o es una tiniebla de error, o es un error garrafal, o es un presagio. El traductor escogió sombra a la hora de traducir. El traductor estaba leyendo ahí y dice, aquí dice skia, esto significa sombra. Prápata, sombra. Y así llegó hasta el día de hoy. Pero como a ti no te gusta estudiar, a ti lo que te gusta es leer lo que dice aquí y repetir lo que otros dicen, entonces tú dices, esto es una sombra. No, pero es que sombra viene de una palabra griega que se pronuncia algo parecido a skia, todo lo cual significa tinieblas de error o presagio. Entonces, si la palabra figura significa advertencia y la palabra sombra significa presagio y presagio significa señal que indica o anuncia o previene un suceso del futuro. Entonces, yo bien pudiera entender, y tú también pudieras hacerlo, de todas maneras eso queda a tu elección, que el libro de Hebreos lo que dice, que todo el tabernáculo y todo el sumo sacerdote y todo el sacerdocio no es más que una advertencia acerca de algo que estaba por venir. Una advertencia y un presagio. Por lo demás, lo que está diciendo Pablo o el autor del libro de Hebreos, cualquiera que haya sido, no es que no hay que guardar Torá. No es que guardar la Torá es ser un mediocre. No es que guardar la ley te hace ser malo o que no tienes por qué hacerlo. Lo que estaba diciendo el autor del libro de los Hebreos es que el sacerdocio, el sumo sacerdote y todo lo que tiene que ver con el templo narrado en la Tanakh no es más que una advertencia de lo que habría de venir. ¿Y qué era lo que habría de venir? El sumo sacerdote Yeshua HaMashiach según la orden de Melquisedec. Tema que vamos a ver en una segunda parte. ¿Qué significa que Yeshua sea sumo sacerdote según la orden de Melquisedec? Esto quiere decir de que ya no tengo que guardar la Torá. Esto quiere decir de que ya la ley pasó, porque ya tenemos otro sacerdote. De verdad, eso de que ya ha cambiado el sacerdocio es necesario que se cambie la ley. Bueno, esto sí lo voy a explicar aquí un momentico rapidito. Claro que sí hay que cambiar la ley del sacrificio, del sacerdocio y del templo. Claro que hay que cambiarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que Hashem determine y decida, según lo que algunos han entendido. ¿Yo tengo que sacrificar ahora mismo un cordero para ser redimido? No, ya el cordero se sacrificó, ya esa ley cambió. Perfecto, estamos de acuerdo.
yo tengo que hacer un holocausto. No, ahora ese sacrificio de ese cordero tiene un significado hoy en día. Ese holocausto, esa ofrenda de todo encendida, ya que era una señal y un presagio, significa algo hoy en día. Porque nos es muy fácil entender de que hoy somos un altar y lo cantamos. Oh, yo soy un altar donde podemos. El altar es de allá, de la sombra de allá, del presagio de allá. Entonces, si ya entendimos de que el altar de allá, ahora aquí soy yo, bueno, también tenemos que entender la ofrenda del todo quemada de allá, hoy qué cosa es. También tenemos que lograr entender el holocausto de allá, hoy qué cosa es. Y bueno, y si Hashem nos lo permite, en algún momento, en alguna otra sección, vamos a estar hablando de todas estas cosas. Pero para la próxima, primero Hashem, Yeshua HaMashiach, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es esto? Shalom, nos vemos la próxima. Que Hashem le continúe bendiciendo y que todo les vaya de lo mejor. Shalom.